En este segundo video vamos a ver el proceso de traducción en bacterias, no sin antes mencionar a una proteína que es necesaria para este proceso, que es la proteína EF2. En el anterior video, en el primero, mencioné que además de los ribosomas, se requiere de RNAs de transferencia o aminoacil tRNAs. Estos aminoacil tRNAs no llegan solos, o sea, tienen que llegar al ribosoma, pero no llegan solos, tiene que haber una molécula que los deposite en el ribosoma o que los lleve. Esa molécula es una proteína conocida como EF2 en las bacterias, que es una proteína muy abundante. Aquí tenemos en este diagrama el tRNA que acarrea el aminoácido cisteína. Aquí pues no es posible ver a la cisteína. Aquí en la parte de abajo marcamos el anticodón y esta es la proteína. También mencioné que en 3 dimensiones el RNA de transferencia tiene una forma como de 7. Pues aquí en uno de los lados de este 7 es donde se une la proteína EF2, que insisto es esencial para la traducción, al igual que los ribosomas y que los RNAs de transferencia. Y para empezar a explicar el proceso, primero les cuento que la traducción la podemos dividir en 3 etapas: inicio, elongación, terminación. O sea, tiene que haber algo que le diga a los ribosomas dónde empezar, cómo elongar y hasta dónde detenerse, en qué punto detenerse. Aquí tenemos, para empezar, la estructura de un ribosoma ensamblado y cabe señalar que tiene 3 sitios: sitio E, sitio P y sitio A. Le llamamos sitios, pero son físicamente huecos, huecos por donde entran y salen RNAs de transferencia. El primer paso para la traducción en bacterias consiste en que una vez que se va sintetizando el mensajero, recuerda que en bacterias, como no hay organelos, este proceso puede ocurrir simultáneamente a la transcripción. Entonces tenemos nuestro mensajero sintetizado o sintetizándose y la subunidad pequeña llega al 5' del mensajero, que lleva al tRNA que tiene unido metionina, recordando que una proteína siempre va a comenzar con metionina y por eso es que este lo vemos aquí. Ahora bien, en las bacterias, la primer metionina, porque podemos tener metioninas a lo largo de la secuencia, la primer metionina tiene una modificación química, un grupo formilo, que al final se pierde, pero vale la pena resaltar que está modificada químicamente esta metionina. Entonces esto empieza a escanear el mensajero con hidrólisis de GTP y llega un punto en que la subunidad pequeña se detiene. ¿En qué punto se detiene? Cuando se encuentra una secuencia como esta. Resalto esto que tenemos aquí, una secuencia rica en Gs que conocemos como Shine-Dalgarno. El hecho de que sea rica en Gs no es trivial porque la subunidad pequeña, si recuerdas, tiene al ribosomal, al RNA ribosomal 16S. Pues en una porción de ese 16S tenemos una secuencia rica en Cs, que forma puentes con esta secuencia rica en Gs. Y esto hace que ahí se detenga. En la Shine-Dalgarno, un poco más adelante o hacia el 3' tenemos este codón, conocido como codón de inicio, en donde se acopla mi primer tRNA. Hay 3 proteínas, IFs, conocidas como factores de inicio, IFs por sus siglas en inglés, que aseguran que este RNA de transferencia se posicione aquí
codón-anticodón. Y una vez que esto ocurre, llega a la subunidad grande que desplaza a los factores de inicio y finalmente el ribosoma se ensambla. Nótese que no llega el ribosoma completo, se forma por partes a lo largo del RNA mensajero. Y una vez que esto ocurre, comienza la etapa de elongación, en donde los RNAs de transferencia serán acarreados por la proteína EF2. Al inicio de la etapa de elongación, este primer tRNA está ocupando el sitio P. El sitio A queda libre y es donde esta proteína EF2 deposita al tRNA. El tRNA se va a quedar ahí siempre y cuando haya una correspondencia entre el codón y el anticodón. Si hay correspondencia, se queda y entonces la metionina que estaba unida aquí se desprende y se pega en el siguiente aminoácido que llegó. Por lo tanto, se forma el primer enlace peptídico. EF2 se va. La molécula de GTP que tenía unida se hidroliza, formándose GDP, y puede ir por otro tRNA. A la par de esto, el ribosoma se desplaza hacia el 3' del mensajero y su desplazamiento hacia el 3' ocasiona que este RNA de transferencia que ya perdió la metionina quede en el sitio E, es de exit, salida, y entonces se va. EF2 que acarrea un nuevo tRNA deposita al tRNA en el sitio A y si hay complementariedad, este dipéptido brinca acá. Se vuelve a desplazar el ribosoma, este perdería el dipéptido, sale por el sitio E, el tripéptido quedaría en el sitio P y habría un sitio A libre que recibe al siguiente RNA, al siguiente aminoácido de RNA, y esto ocurre una y otra vez mientras existan codones que codifiquen aminoácidos. Esto es el proceso de elongación, que no es eterna. Para eso están los codones paro que explicamos en el anterior video. Aquí pongo los 3 diferentes codones paro y hay una proteína o 2 proteínas más bien, RF1, RF2, que se llaman factores de liberación, release factors, que aunque sean proteínas, en algún punto de esta proteína, los grupos funcionales que hay ahí semejan a los grupos funcionales que encontramos en un anticodón. Aquí tenemos el traslape, la superposición de un tRNA y el factor de liberación RF1. ¿Qué hacen estos factores? Se unen en el codón paro, como vemos aquí. Y esto, cuando se une el RF, se trata de desplazar el ribosoma, hay hidrólisis de GTP, se rompe una molécula de agua también. La molécula de agua que se rompe es esencial para cortar la cadena polipeptídica del tRNA y reconstituir el carboxilo o el C-terminal. Los componentes del ribosoma se disocian, los cuales luego se pueden utilizar para una nueva ronda de traducción. Y es así como queda la proteína lista y va a donde tenga que ir a hacer lo que tenga que realizar. Un mensajero en bacterias puede ser policistrónico. Policistrónico significa que pueden producirse varias proteínas a partir del mismo RNA. Esto quiere decir que si así simbolizamos mi RNA mensajero, que codifica para 3 proteínas, suponiendo, implica que para cada una yo tendré un codón de inicio y un codón stop,
y el correspondiente Shine-Dalgarno para que se ensamble el ribosoma. Para esta otra proteína, inicio, final y Shine-Dalgarno. Y para esta otra, inicio, final y Shine-Dalgarno. La producción de enlaces peptídicos pues tiene toda la finta de ser un proceso enzimático. Este proceso lo describimos aquí. Aquí tenemos el aminoácido que está ocupando el sitio A unido a su tRNA y el que está en el sitio P. Esta H representa algún nucleótido de la subunidad grande del ribosoma. ¿Qué es lo que ocurre? Este grupo amino ataca a este carbono produciéndose en enlace peptídico. Al atacar esto, este tRNA se pierde. Aquí lo tenemos y es el que sale por el sitio E, formándose esto que está en el sitio P, quedando el sitio A libre para recibir otro aminoácido tRNA. Pues es un mecanismo enzimático, pero no hay enzimas como tales involucradas. Decimos que es una ribosima, es decir, una enzima de RNA. En la subunidad 23S, la subunidad grande, tenemos nucleótidos que se encargan de la actividad de peptidiltransferasa, es decir, de formar el enlace peptídico. Si suponemos que esta media naranja es la subunidad grande del ribosoma y la ponemos en esta posición para ver lo más íntimo, el interior de la subunidad ribosomal, veremos esto. Y esto que tenemos aquí en recuadro, o aquí, representan los nucleótidos que se encargan de formar el enlace peptídico. Obviamente hay modelos en donde queda claro cuáles son las bases o los nucleótidos que se encargan de generar el enlace peptídico. Muy bien, en el siguiente video veremos cómo opera la traducción en eucariontes.